El teléfono suena en plena madrugada. Del otro lado, una voz conocida da instrucciones breves. Ya está hecho. El problema se resolvió. Clic. La llamada termina. Y en ese momento, en algún lugar de Sinaloa, alguien sabe que acaba de cambiar el mapa del narcotráfico mexicano para siempre, porque el problema que se resolvió no era problema menor. No era sicario de bajo nivel. No era distribuidor prescindible. Era Rodolfo Carrillo Fuentes, hermano de sangre de Amado Carrillo, el Señor de los Cielos. El hombre que controlaba el imperio más poderoso de narcotráfico en México, heredero natural de ese imperio, y hombre que cometió error fatal, creyó que apellido Carrillo Fuentes era escudo impenetrable. Creyó que ser hermano del narcotraficante más poderoso de México, del hombre que movía más cocaína que cualquier otro criminal en hemisferio occidental, era protección suficiente. Y creyó, con arrogancia que solo privilegio puede generar, que podía entrar a territorio enemigo sin consecuencias. Error que le costó la vida y que desató guerra que duraría décadas, que mataría a decenas de miles y que convertiría a ciudades enteras de México en cementerios. Porque cuando mataron a Rodolfo esa noche de 1994, en calles de Culiacán, no mataron solo a un hombre. Mataron la paz frágil, artificial, sostenida por miedo mutuo, entre dos imperios criminales que habían coexistido en equilibrio tenso durante años. Desataron venganza que se cobraría vidas durante generaciones. Y escribieron primera página de guerra que convertiría a México en uno de países más violentos del mundo. Esta es historia de ese asesinato, del crimen que nadie debía cometer, del error calculado que Cártel de Sinaloa planeó con precisión militar, y de cómo muerte de un solo hombre, en una noche, en una calle, puede destruir equilibrio completo y sumergir país en violencia de la que nunca se recuperará. Porque en mundo de narcotráfico, donde cada insulto se mide en sangre, donde cada territorio se marca con cadáveres, donde respeto se gana solo con capacidad de matar, asesinar al hermano del jefe no es solo crimen. Es declaración de guerra total. Es mensaje que no puede ser malinterpretado. Es desafío que no puede quedar sin respuesta. Y esa noche en Culiacán, cuando sicarios de Sinaloa rodearon a Rodolfo Carrillo, cuando apuntaron sus rifles de asalto, cuando apretaron gatillos y Rodolfo cayó baleado en pavimento manchado con su sangre, México entró en fase de violencia que nunca terminaría, que continuaría escalando, que se volvería más brutal con cada año y que normalizaría niveles de crueldad que 3 décadas antes habrían sido impensables. Pero para entender ese momento preciso, para comprender magnitud real de lo que pasó, para procesar consecuencias que todavía vivimos, necesitamos retroceder. Necesitamos entender quién era Rodolfo, qué representaba dentro de estructura de poder de Juárez, por qué su figura era tan importante y por qué su muerte no fue casualidad, fue ejecución planeada, mensaje enviado con balas. Y desafío que Amado Carrillo nunca perdonaría, nunca olvidaría, y que vengaría de formas que cambiarían México para siempre. Rodolfo Carrillo Fuentes nació en Navolato, Sinaloa, en 1967. Era séptimo de 11 hermanos de familia Carrillo Fuentes, familia que parecía familia campesina normal en región donde agricultura era forma de vida. Pero Navolato, como mucho de Sinaloa, tenía secreto. Agricultura que realmente importaba, no era maíz o frijol, era amapola, goma de opio, y después, marihuana. Entonces familia Carrillo, como muchas familias en región, estaba conectada desde inicio a narcotráfico. No eran grandes capos, eran productores, transportistas pequeños, pero estaban en negocio. Y hermano mayor, Amado, era quien tenía ambición, quien no se conformaba con ser eslabón menor en cadena, quien soñaba con imperio y quien tenía inteligencia y brutalidad para construirlo. Entonces Amado comenzó a subir. Trabajó para Pablo Acosta, narcotraficante que controlaba Ojinaga, Chihuahua, en años 80. Aprendió negocio, aprendió logística, aprendió violencia.
Y cuando Pablo Acosta fue abatido por Policía Federal en 1987, Amado vio oportunidad. Tomó control. No de Ojinaga. Eso quedó para otros. Tomó control de algo más valioso. Ruta de Juárez, ciudad fronteriza con El Paso, Texas, puerta más directa a mercado estadounidense. Y Amado construyó imperio. No de forma tradicional. No peleó guerras abiertas como otros capos. Fue más inteligente. Negoció, sobornó, corrompió, compró políticos, compró policías, compró militares. Creó sistema donde todos ganaban, donde todos tenían incentivo de mantenerlo en poder. Y funcionó brillantemente. Para principios de años 90, Cártel de Juárez bajo liderazgo de Amado era organización más poderosa de México. Movían entre 200 y 300 toneladas de cocaína anualmente. Cocaína que compraban de carteles colombianos, específicamente de Cártel de Cali. Pagaban en efectivo o a veces en porcentaje de producto. Y después transportaban esa cocaína a través de México hacia Estados Unidos, inicialmente por tierra, camiones, vehículos particulares, pero Amado innovó. Comenzó a usar aviones, no avionetas pequeñas. Aviones de carga, Boeing 727, capaces de transportar toneladas en un solo vuelo. Volaban desde Colombia o desde pistas clandestinas en Centroamérica directamente a México. Aterrizaban en ranchos privados con pistas improvisadas. Descargaban cocaína y después avión era abandonado o escondido, porque costo de avión era insignificante comparado con valor de carga. Y este método le ganó apodo, Señor de los Cielos, porque tenía flota, docenas de aviones, operando constantemente y generando fortunas inimaginables. Estimaciones conservadoras sugieren que en su pico, Amado generaba entre 200 y 300 millones de dólares en ganancias por semana, no por año. Entonces dinero no era problema. Poder no era problema. Y con ese poder, Amado protegía a familia, a sus hermanos, a hermanas, a todos los Carrillo Fuentes. Y Rodolfo, como hermano de Amado, tenía poder derivado. No era cerebro de operación como Amado. No tenía genio logístico de su hermano mayor, pero era familia. Y en mundo de narcotráfico, donde traición es común, donde nadie confía en nadie, familia es lo único que teóricamente no te puede traicionar, es única lealtad que se supone es inquebrantable. Entonces Rodolfo, por ser hermano de Amado, tenía posición, tenía respeto, tenía miedo de otros. Porque todos sabían que tocar a Rodolfo era tocar a Amado, y tocar a Amado era firmar sentencia de muerte. Entonces Rodolfo operaba con impunidad, manejaba operaciones en Sinaloa para Cártel de Juárez, coordinaba envíos, resolvía problemas, y cuando problemas requerían violencia, ordenaba violencia. No era diplomático como Amado, era más directo, más impulsivo, más propenso a resolver disputas con balas que con negociación, y eso eventualmente sería su perdición. Porque impulsividad en mundo de narcotráfico, donde cada acción tiene consecuencia, donde cada muerte genera venganza, es debilidad fatal. Pero Rodolfo no lo veía así. Veía su disposición a usar violencia como fortaleza, como muestra de que no tenía miedo, de que Carrillo Fuentes no se dejaban. Y esa mentalidad lo llevó a confrontación con Cártel de Sinaloa. Confrontación que terminaría con su muerte. Pero antes de llegar a esa confrontación, necesitamos entender contexto más amplio, porque México de principios de años 90 era diferente de México de hoy. Narcotráfico existía, violencia existía, pero era más contenida, más discreta. Narcotraficantes de esa era, hombres como Amado, preferían operar en sombras, evitar atención, sobornar en vez de pelear. Y cuando peleaban, lo hacían quirúrgicamente. No masacres públicas, no cabezas colgadas en puentes, no narcomensajes. Eso vendría después. En años 90, había código no escrito, reglas. Y una de esas reglas era que familias se respetaban, que podías matar a sicario, podías matar a operador. Pero matar a familia
especialmente a hermano de líder, era cruzar línea que no se cruzaba, porque eso garantizaba guerra total. Y guerra total es mala para negocio. Afecta operaciones, atrae atención de gobierno, genera presión. Entonces narcotraficantes inteligentes evitaban guerra cuando podían. Preferían compartir, coexistir. Y ese era acuerdo tácito entre Juárez y Sinaloa. Pero acuerdo era frágil, porque Cártel de Sinaloa estaba creciendo y estaba liderado por hombres ambiciosos, hombres que no aceptaban ser segundos. Joaquín el Chapo Guzmán, Ismael el Mayo Zambada, Héctor el Güero Palma, 3 líderes con personalidades diferentes pero ambición compartida. Querían más territorio, más rutas, más poder. Y Amado, con su control de Juárez, era obstáculo. Pero relación entre Juárez y Sinaloa no había sido siempre hostil. De hecho, habían colaborado. En años 80, cuando ambos cárteles estaban emergiendo, trabajaron juntos en algunos envíos. Compartieron rutas ocasionalmente. Había respeto mutuo, o al menos coexistencia pragmática. Pero conforme ambos crecieron, conforme territorios se volvieron más valiosos, conforme stakes aumentaron, tensión era inevitable. Y tensión comenzó a manifestarse en formas predecibles. Disputas sobre plazas, sobre quién controlaba qué, sobre distribuidores que trabajaban para ambos lados, sobre pagos que no llegaban, sobre respeto que no se daba. Desacuerdos que en negocio normal se resolverían con contratos o cortes, pero en narcotráfico se resuelven con violencia. Inicialmente, violencia era controlada. Un sicario de un lado mataba sicario del otro. Mensaje enviado. Respuesta entregada. Y después vuelta a negocios. Pero cada ciclo de violencia hacía siguiente ciclo más probable y más intenso, porque odio se construye, rencor se acumula. Y eventualmente, alguien cruza línea de la que no hay retorno. Y esa persona fue Rodolfo. Aunque no actuó solo, aunque representaba decisiones de Juárez completo, el Laden de Lastrava fue quien ejecutó acción que Sinaloa no podía perdonar. Detalles exactos varían según fuente, pero esencia es consistente en todos testimonios. Hubo disputa entre operadores de Juárez y operadores de Sinaloa en Culiacán, desacuerdos sobre drogas, o sobre dinero, o sobre territorio. Algo relativamente menor en gran esquema de operaciones masivas de ambos cárteles, pero en momento pareció importante, y Rodolfo, representando Juárez, decidió enviar mensaje contundente. Ordenó hit, asesinato de operadores de Sinaloa, en Culiacán, en territorio que Sinaloa consideraba suyo, y sicarios de Juárez ejecutaron. Mataron a 2 o 3 personas, dependiendo de qué testimonio creas. Personas conectadas con Chapo, no familia directa, pero gente importante, y mensaje fue claro: Juárez puede operar donde quiera. Y si Sinaloa tiene problema, Juárez responderá con violencia. Error masivo. Error que demostraba falta de comprensión de con quién estaban tratando. Porque Chapo no era hombre de permitir que enemigo matara a su gente en su territorio. No era hombre de tragarse insultos. Era hombre que había subido mediante violencia, que había consolidado poder mediante brutalidad, y que entendía que en narcotráfico, reputación lo es todo. Si permites que te falten al respeto, si permites que maten tu gente sin consecuencias, eres visto como débil. Y débiles no duran. Son eliminados. Entonces Chapo no tenía opción. Bueno, tenía opción, pero opción no era perdonar. Opción era entre responder con violencia equivalente o responder con violencia escalada, y decidió escalar, porque Chapo entendía algo fundamental. En guerra de narco, no ganas siendo proporcional. Ganas siendo más brutal que tu enemigo. Ganas haciendo que enemigo tema escalación más de lo que tú temes. Entonces decisión fue tomada. No matar operadores de Juárez. Eso sería equivalente. Matar a Rodolfo, hermano de Amado, heredero de imperio. Eso sería escalación que enviaría mensaje inequívoco. Nadie toca gente de Sinaloa. No importa quién seas. No importa de qué familia vengas.
Y si nos tocas, no respondemos equivalentemente, respondemos destruyendo lo que más te importa. Pero matar a Rodolfo no era simple, no era sicario que camina desprotegido por calles, era hermano del narcotraficante más poderoso de México. Tenía seguridad, tenía guardaespaldas armados, tenía protocolos. Se movía en convoy, evitaba lugares públicos y sabía que era objetivo potencial, especialmente después de haber ordenado muertes de gente de Sinaloa. Entonces estaba alerta, o al menos debería haber estado. Pero cometió error. Error que operadores de Sinaloa, que tenían red de informantes en toda región, estaban esperando que cometiera. Decidió ir a Culiacán. Razones exactas siguen siendo debatidas. Algunas versiones dicen que fue a resolver negocios, que tenía reunión con contactos de Juárez que operaban en Sinaloa. Otras versiones dicen que fue provocación deliberada, que Rodolfo, con arrogancia alimentada por años de impunidad, quería mostrar que podía moverse libremente en territorio enemigo, que no tenía miedo, que apellido Carrillo protegía incluso en corazón de Sinaloa, y otras versiones, más oscuras, sugieren que fue traición desde adentro, que alguien en círculo de Rodolfo dio información a Sinaloa, que reunión era trampa desde inicio, que Rodolfo fue conducido a Culiacán bajo falsos pretextos. ¿Cuál versión es correcta? Probablemente nunca sabremos con certeza, porque testigos están muertos o no hablan, y participantes nunca confesaron públicamente, pero resultado es indiscutible. Rodolfo fue a Culiacán, y eso selló su destino. Informantes de Sinaloa detectaron presencia de Rodolfo apenas entró a ciudad. Red de vigías que Cártel mantenía, compuesta de taxistas, vendedores ambulantes, gente que nadie nota pero que ve todo. Reportó ubicación, vehículo que conducía, con cuántas personas estaba, hacia dónde se dirigía. Información subió rápido por cadena de mando, de vigía callejero a coordinador local, de coordinador a jefe de plaza, de jefe de plaza a líderes, y decisión fue tomada en minutos. Esta era oportunidad. Quizás única oportunidad. Rodolfo estaba en territorio de Sinaloa. Estaba expuesto. Y si lo dejaban ir, si perdían esta oportunidad, tal vez nunca tendrían otra. Entonces operativo fue autorizado. Y sicarios fueron convocados. No sicarios cualquiera. Sicarios de élite. Hombres con experiencia. Con sangre fría. Porque matar a Rodolfo no podía fallar. No podía haber error. Porque si intentaban y fallaban, Rodolfo escaparía. Y después, estaría imposible de tocar. Entonces, tenía que ser perfecto. Tenía que ser letal. Y tenía que enviar mensaje que no pudiera ser malinterpretado. Entonces, sicarios fueron instruidos. Múltiples equipos, bloqueando salidas, asegurando que Rodolfo no pudiera escapar. Y equipo de ataque directo, armado con AK-47, con munición suficiente para perforar vehículos blindados, con orden clara, matar a Rodolfo, confirmar muerte, y extraerse rápido, y esperaron, pacientemente, siguiendo movimientos de Rodolfo, hasta que estuvo en ubicación donde podían atacar con ventaja, y entonces ejecutaron. Reconstrucción exacta de asesinato es difícil, porque testimonios varían, pero elementos centrales son consistentes. Rodolfo estaba en restaurante según algunas versiones, en casa de seguridad según otras. Estaba con 2 o 3 guardaespaldas. No era convoy masivo, porque Rodolfo, a pesar de saber que era objetivo, no creía que nadie sería tan atrevido de atacarlo en Culiacán. Creía que su apellido, su conexión con Amado, era protección suficiente. Error fatal, basado en sobreestimación de propio poder y subestimación de determinación de enemigo. Entonces seguridad era relativamente relajada, y sicarios de Sinaloa lo sabían. Habían estado observando, habían identificado debilidades, sabían rutas de entrada y salida, sabían dónde posicionarse. Y cuando momento llegó, cuando Rodolfo estaba expuesto, atacaron. No fue emboscada sutil, fue asalto directo, múltiples sicarios,
llegando en vehículos, descendiendo con armas y abriendo fuego sin advertencia. Guardaespaldas de Rodolfo intentaron responder, sacaron armas, devolvieron fuego, pero estaban superados en número, en armamento y en sorpresa. Porque no esperaban ataque de esta magnitud, no esperaban que Sinaloa fuera tan audaz. Entonces, reacción fue lenta y inadecuada. Uno de guardaespaldas cayó en primeros segundos, bala en pecho, muerto antes de tocar suelo. Otro intentó cubrir a Rodolfo, empujarlo hacia vehículo, hacia escape. Pero recibió múltiples impactos. Cayó, y Rodolfo quedó expuesto. Y sicarios se concentraron en objetivo. Rodolfo intentó correr, según testimonio no confirmado de testigo que observó desde distancia. Intentó buscar cobertura, pero balas lo alcanzaron. Primera en pierna. Cayó. Intentó arrastrarse, y entonces ráfaga lo alcanzó. Múltiples impactos en torso, en cabeza. Murió probablemente en segundos, pero sicarios no tomaron riesgos. Se acercaron. Confirmaron muerte. Tiro de gracia según algunos testimonios. Bala en cabeza a quemarropa. Asegurarse que estuviera muerto, porque fallar, dejar a Rodolfo vivo aunque herido, habría sido desastre. Entonces se aseguraron, y después huyeron, subieron a vehículos, y desaparecieron en calles de Culiacán que conocían perfectamente. Operación completa tomó tal vez 2 minutos. Desde primer disparo hasta última camioneta alejándose. 2 minutos para cambiar historia de narcotráfico mexicano, para desatar guerra que duraría décadas. Y para demostrar que en México de años 90 no había intocables. No importaba apellido, no importaba conexiones. Con suficiente audacia y suficiente violencia, cualquiera podía ser asesinado. Y mensaje fue recibido, no solo por Amado, por todos en mundo de narco. Reglas habían cambiado, y México nunca sería igual. Noticia de muerte de Rodolfo llegó a Amado Carrillo horas después, no inmediatamente, porque comunicación en años 90 no era instantánea como hoy. No había celulares en cada bolsillo, no había redes sociales. Entonces noticia viajó por canales tradicionales, llamada de operador en Culiacán a operador en Juárez, confirmación, y después llamada a Amado. Y cuando Amado recibió noticia, cuando escuchó que su hermano había sido asesinado, reacción no fue de sorpresa, fue de furia. Furia fría, calculada, porque Amado no era hombre de emociones descontroladas. No llegó a ser señor de los cielos siendo impulsivo, llegó siendo estratega, siendo paciente, siendo inteligente, pero esto era diferente. Esto era familia. Había matado a su hermano, en territorio enemigo, con audacia que era insulto además de crimen. Y Amado sabía que respuesta era necesaria, no por venganza emocional, aunque emoción estaba presente, sino por necesidad estratégica. Porque en narcotráfico, permitir que enemigo mate tu hermano, sin consecuencias devastadoras, es mostrar debilidad, y debilidad invita más ataques. Invita traición de aliados. Invita colapso de imperio que construiste. Entonces Amado no tenía opción. Tenía que responder, y respuesta tenía que ser brutal. Tenía que demostrar que matar Carrillo Fuentes tiene costo, costo que nadie más querría pagar. Entonces Amado tomó decisión. Guerra contra Sinaloa. Guerra total, sin cuartel. Hasta que Sinaloa fuera destruido, o hasta que Juárez fuera destruido. No había punto medio, no había negociación, había solo violencia. Y esa decisión cambió todo. Pero peor estaba por venir. Porque guerra que Amado declaró esa noche, no fue guerra contenida. No fue serie de asesinatos quirúrgicos. Fue escalada. Fue ciclo de venganza que se alimentaba a sí mismo. Amado ordenó represalias, inmediatas, brutales, sin discriminación. Sicarios de Juárez fueron enviados a Sinaloa, a Culiacán, a Mazatlán, a cualquier lugar donde pudieran encontrar gente conectada con Cártel de Sinaloa, y mataron.
No preguntaron quién exactamente había matado a Rodolfo. No buscaron sicarios específicos. Mataron cualquiera que fuera parte de organización, distribuidores, contadores, transportistas, familia de sicarios. No discriminaron, porque mensaje era claro. Esto es costo de tocar Carrillo Fuentes. No solo mueres tú, muere gente alrededor de ti, muere familia, muere organización. Y Sinaloa respondió. Enviaron sus propios sicarios a Chihuahua, a Juárez, y mataron gente de Amado. Y ciclo comenzó. Y aquí es donde todo se rompe. Porque violencia genera más violencia. Cada muerte requiere venganza. Cada venganza genera nueva muerte. Y espiral se vuelve infinito. Y México quedó atrapado en medio. Porque estas no eran solo criminales matándose en ranchos remotos. Eran tiroteos en ciudades, en restaurantes, en centros comerciales. Eran cuerpos dejados en calles principales como advertencia. Eran masacres que mataban civiles inocentes atrapados en fuego cruzado. Y gobierno mexicano, como siempre, fue reactivo en vez de proactivo. Después de muerte de Rodolfo, después de ola de violencia que siguió, lanzaron operativos, arrestaron sicarios de bajo nivel, incautaron armas, decomisos de drogas para fotos, declaraciones públicas sobre determinación de combatir narcotráfico, pero no tocaron estructuras, no fueron tras Amado seriamente, no fueron tras Chapo con recursos necesarios, porque hacer eso requeriría voluntad política que no existía, y probablemente, porque tocar esos niveles requeriría confrontar corrupción en propio gobierno. Porque secreto a voces era que políticos, policías, militares estaban en nómina de cárteles. Entonces guerra continuó, y mexicanos murieron, y nadie rindió cuentas, como siempre, como sigue siendo. Y mientras guerra escalaba, mientras Juárez y Sinaloa se mataban sin pausa, Amado tomó decisión que cambiaría su propio destino. Decidió que ser conocido era peligroso. Que fotografías circulando, que nombre siendo mencionado en medios, que gobierno estadounidense presionando para extradición, era riesgo. Entonces decidió desaparecer, no huir. Desaparecer mientras seguía operando. Y forma de desaparecer era cambiar identidad, literalmente, cirugía plástica, cambiar rostro, cambiar apariencia, para poder moverse libremente sin ser reconocido. Idea era brillante en teoría. En práctica, fue fatal, porque en julio de 1997, durante una de esas cirugías, Amado Carrillo Fuentes murió, oficialmente por complicaciones. Paro cardíaco durante procedimiento. Médicos no pudieron revivirlo, y hombre más poderoso de narcotráfico mexicano, murió en mesa de operaciones, pero oficialmente nunca satisface en México, porque teorías comenzaron inmediatamente, que no fue complicación. Fue asesinato, que médicos fueron pagados para matarlo durante cirugía, que fue venganza de Sinaloa, o de colombianos, o de gobierno. Teorías abundan, pero verdad nunca fue confirmada, y probablemente nunca será, porque médicos que realizaron cirugía también murieron. Meses después. Torturados, asesinados, cuerpos encontrados en tambos llenos de concreto. Mensaje claro. Secreto de qué pasó realmente en esa cirugía, murió con ellos. Y Amado, muerto a los 41 años, dejó imperio sin líder claro, y ahí comenzó fragmentación. Hermanos de Amado intentaron tomar control. Vicente Carrillo Fuentes, otro hermano, se convirtió en líder nominal, pero no tenía carisma de Amado, no tenía inteligencia estratégica. No tenía respeto que Amado había construido durante décadas. Entonces Cártel de Juárez, aunque seguía siendo poderoso, comenzó a debilitarse. Lealtades comenzaron a fracturarse. Operadores comenzaron a cuestionar liderazgo. Y Sinaloa vio oportunidad. Comenzó a presionar más, a tomar plazas que antes eran de Juárez, a reclutar gente de Juárez, con promesas de mejor pago, aleradores. Y Juárez respondió con violencia, pero violencia sin estrategia es solo caos, y caos beneficia al más organizado. Y Sinaloa, bajo liderazgo conjunto de Chapo, Mayo y Güero Palma, era más organizado,
Entonces guerra que comenzó con muerte de Rodolfo, que escaló con muerte de Amado, se convirtió en victoria lenta pero segura de Sinaloa, no victoria rápida, no victoria fácil, victoria que tomó años, que costó miles de vidas, pero victoria al fin. Y aquí es donde muerte de Rodolfo tiene consecuencia final. Porque si Rodolfo no hubiera sido asesinado, si guerra no hubiera comenzado, Amado tal vez no habría sentido necesidad de cambiar identidad, tal vez no habría hecho cirugía que lo mató, y Cártel de Juárez tal vez seguiría siendo dominante. Pero historia no funciona con tal vez, funciona con hechos, y hecho es que Rodolfo fue asesinado, guerra comenzó, Amado murió, y Juárez colapsó eventualmente, mientras Sinaloa prosperaba, y se convertía en cártel más poderoso de México. Entonces muerte de Rodolfo no fue solo crimen aislado, fue catalizador, fue primer dominó en cadena que cambió mapa completo de narcotráfico mexicano. Y nadie, ni Sinaloa, ni Juárez, ni gobierno, pudo haber anticipado completamente consecuencias de ese asesinato. Y aquí necesitamos hablar de narrativa oficial versus verdad, porque gobierno mexicano, en su investigación de asesinato de Rodolfo, llegó a conclusiones predecibles. Caso abierto, autores no identificados. Móvil relacionado con narcotráfico, investigación estancada, típica respuesta cuando gobierno no quiere o no puede profundizar. Expediente guardado en archivo donde nadie lo ve. Familia sin justicia. Y criminales sin consecuencias. Pero investigaciones periodísticas, testimonios de testigos protegidos que declararon años después cuando ya no tenían nada que perder, informes de agencias estadounidenses como DEA que monitorean narcotráfico mexicano, todos apuntan a misma conclusión. Asesinato fue ordenado por líderes de cártel de Sinaloa. Específicamente se menciona a Joaquín El Chapo Guzmán como uno de quienes autorizaron operación, junto con Ismael El Mayo Zambada y Héctor El Güero Palma, 3 líderes de Sinaloa en ese momento. Decisión tomada en conjunto, no impulsiva, calculada. Sabían que matar a Rodolfo desataría guerra, pero también sabían que no matar a Rodolfo después de que él había matado gente de ellos sería mostrar debilidad. Y en negocio de narco, debilidad es muerte. Entonces eligieron guerra, porque guerra al menos te da oportunidad de ganar. Debilidad solo te da muerte lenta. Y desde perspectiva de Sinaloa, decisión fue correcta. Porque ganaron guerra, eventualmente. Después de años, después de miles de muertos. Pero ganaron. Vicente Zambada, hijo de Mayo, testificó sobre esto años después en juicio de Chapo en Estados Unidos, aunque no habló específicamente de muerte de Rodolfo, habló de guerra entre Sinaloa y Juárez. Confirmó que fue real, confirmó que fue brutal, y confirmó que Sinaloa eventualmente ganó control de territorios que antes eran de Juárez. Entonces, aunque asesinato específico de Rodolfo nunca fue procesado legalmente, contexto está claro. Irresponsables, aunque nunca enfrentaron justicia por ese crimen específico, eventualmente enfrentaron consecuencias por otros crímenes. Chapo está en ADX Florence cumpliendo cadena perpetua. Güero Palma estuvo preso durante años. Mayo sigue libre pero viejo y probablemente enfermo. Entonces justicia, si puedes llamarla así, llegó eventualmente. Pero no por Rodolfo, por otros crímenes, por otras víctimas. Y familia de Rodolfo nunca tuvo cierre, nunca tuvieron juicio, nunca tuvieron sentencia, solo tuvieron muerte y ausencia, como miles de familias mexicanas, como decenas de miles, ideñas sí, que perdieron seres queridos en guerra de narco y nunca obtuvieron justicia, porque en México, violencia de narco es problema sin solución. Gobierno finge que pelea contra cárteles. Cárteles fingen que gobierno es enemigo, pero realidad es más compleja y más oscura, porque sistema está diseñado para perpetuar violencia, no para resolverla. Policías mal pagados aceptan sobornos porque salario oficial no alcanza para vivir dignamente. Políticos reciben financiamiento de narco porque campañas son caras y narco tiene dinero ilimitado. Jueces liberan criminales porque mordida es más atractiva que salario,
Y Ciclo continúa, y Muerte de Rodolfo es solo ejemplo de cómo crimen puede quedar impune, cómo asesinato puede ser olvidado oficialmente, cómo justicia puede ser negada, y cómo México puede seguir adelante como si nada, como si no hubiera miles de familias destruidas, como si no hubiera pueblos vaciados por violencia, como si normalidad fuera posible, pero no lo es. Porque cuando permites que asesinato de hermano de narco más poderoso quede sin justicia, estás enviando mensaje. Mensaje de que vidas no importan, que dinero y poder compran todo, incluyendo impunidad, y que México es país donde crimen paga, donde violencia es forma aceptable de resolver disputas, y donde gobierno es espectador impotente o cómplice activo. Y ese mensaje ha sido recibido por generaciones de mexicanos que ven que crimen funciona, que violencia trae poder y que honestidad es penalizada mientras que corrupción es recompensada. Entonces, ¿por qué sorprendernos cuando jóvenes aspiran a ser narcos? ¿Por qué sorprendernos cuando reclutamiento de cárteles es fácil? ¿Por qué sorprendernos cuando violencia continúa escalando? Estamos cosechando lo que sembramos, y sembramos impunidad, sembramos corrupción, y sembramos normalización de violencia. Entonces cosecha es México de hoy. México donde asesinatos se cuentan en decenas diarios, donde desaparecidos se cuentan en miles anuales y donde familias viven con miedo constante. Ese es legado de Muerte de Rodolfo y de miles de muertes como la suya, que quedan impunes, que son olvidadas y que alimentan ciclo que nunca termina. Y ahora, necesitamos hablar de Rodolfo como persona, porque en narrativa de narcotráfico es fácil deshumanizar, convertir personas en símbolos, en piezas de ajedrez, pero Rodolfo era persona. Tenía familia, esposa, hijos, hermanos que lo querían, no solo Amado, otros hermanos Carrillo que después también caerían en violencia. Vicente, quien tomó control de Juárez después de Amado, eventualmente fue capturado y sentenciado a 28 años. José Cruz, otro hermano, fue asesinado en 2000. Carrillo completa destruida por decisiones que tomaron, por vida que eligieron. Entonces, cuando hablamos de asesinato de Rodolfo, no podemos olvidar aspecto humano, que cuando murió, dejó viuda, mujer que amaba, que tuvo que enterrar esposo y explicar a hijos por qué papá no regresaría. Dejó huérfanos, niños que crecieron sin padre, que cargaron estigma de apellido Carrillo, que vivieron con miedo de venganza, que tal vez fueron discriminados por asociación con narcotráfico. Dejó dolor que dinero no cura, aunque Carrillo tenían millones. Aunque podían pagar mejores psicólogos y mejores escuelas, dolor de perder ser querido no se compra, no se soluciona con dinero, es permanente, y ese dolor es real. Aunque Rodolfo fue criminal, aunque ordenó muertes, aunque fue parte del sistema que destruyó México, seguía siendo humano, y su muerte fue tragedia personal para quienes lo amaban. Pero también fue crimen, crimen que desató más crímenes, y ahí está paradoja. ¿Cómo balancear humanidad de víctima con consecuencias de sus acciones? ¿Cómo reconocer dolor de familia sin glorificar vida criminal? No hay respuesta fácil. Solo hay realidad compleja de que en guerra de narco no hay inocentes completos, ni villanos completos. Solo hay gente atrapada en sistema que mata a todos eventualmente. Rodolfo mató, y fue matado. Amado ordenó venganzas, y murió en mesa de operaciones. Chapo ordenó asesinato, y está en prisión perpetua. Ciclo continúa, y todos pierden al final, unos antes. Amado ordenó venganzas, Amado ordenó venganzas. Otros después, pero todos pierden, porque narcotráfico no tiene jubilación, no tiene retiro feliz, tiene solo dos finales, prisión o muerte, y Rodolfo tuvo segundo, murió joven, a 27 años, con vida completa por delante si hubiera tomado decisiones diferentes, pero tomó decisiones que tomó, y consecuencias fueron las que fueron, y esa es otra lección. Lección que jóvenes en México necesitan aprender.
Qué vida de narco que corridos glorifican, que series dramatizan, que cultura popular romantiza, termina mal, siempre, sin excepción. Entonces, si hay algo que sacar de Muerte de Rodolfo, es que violencia solo genera más violencia, que venganza solo genera más venganza, y que único ganador en guerra de narco es muerte misma. Y sistema sigue funcionando, hoy. Mientras lees esto, Cártel de Sinaloa sigue operando, sigue moviendo drogas, sigue matando. Herederos de Juárez, fragmentados en múltiples grupos como Nuevo Cártel de Juárez y La Línea, siguen peleando, siguen muriendo. Y gobierno sigue fingiendo que tiene control. Entonces Muerte de Rodolfo no fue final de nada, fue principio de ciclo que continúa, y continuará mientras incentivos permanezcan. Mientras drogas generen miles de millones, mientras Estados Unidos siga siendo mercado masivo sin hacer nada real para reducir demanda, mientras corrupción sea norma en vez de excepción, y mientras mexicanos sigamos aceptando esto como realidad inevitable, porque no es inevitable. Es elegido, por clase política que no quiere cambiar sistema porque benefician de él, por sociedad que consume narcocultura sin cuestionarla, por todos nosotros que permitimos que continúe. Entonces Muerte de Rodolfo es espejo, espejo que muestra quiénes somos, y qué hemos permitido que México se convierta. Y reflejo no es bonito. Y aquí es donde investigación se vuelve incómoda. Porque fácil es culpar a narcos, decir que son monstruos, que son diferentes, que no tienen nada que ver con nosotros. Pero realidad es que narcos son producto de sistema que nosotros permitimos, son producto de desigualdad que no resolvemos, de corrupción que toleramos, de demanda de drogas que generamos o permitimos que se genere. Entonces, cuando señalamos a Chapo como asesino de Rodolfo, cuando decimos que Sinaloa es culpable, estamos diciendo verdad. Pero verdad incompleta, porque culpa es compartida, por gobierno que no funciona, por policías corruptos que prefieren mordida a salario, por políticos comprados que legislan para narco, por sociedad que normaliza violencia mediante consumo de narcocultura. Todos somos parte del sistema que hizo posible que Rodolfo fuera asesinado, y que miles más murieran después. Y hasta que no aceptemos esa responsabilidad colectiva, nada cambiará. Seguiremos viendo asesinatos, seguiremos viendo guerras entre cárteles, y seguiremos fingiendo sorpresa cada vez, como si no supiéramos que esto es consecuencia del sistema que hemos construido, o más precisamente, que hemos permitido que se construya sobre nosotros. Porque construcción fue activa, por narcos, por políticos corruptos, por empresarios que lavan dinero, pero mantenimiento es pasivo. Por todos nosotros que vemos problema y no hacemos nada, que nos encogemos de hombros y decimos, así es México, como si fuera ley natural y no construcción social que podemos cambiar. Y peor aún, hemos convertido narco en entretenimiento, en narcoseries que Netflix produce, en corridos que Spotify promociona, en contenido viral que TikTok distribuye. Glorificamos vida que destruye. Admiramos figuras que matan. Convertimos criminales en antihéroes, y después nos preguntamos por qué jóvenes aspiran a ser narcos, por qué reclutamiento de cárteles es fácil, por qué violencia continúa. Respuesta es obvia, porque hemos normalizado, hemos hecho aceptable, hemos creado cultura donde ser narco es aspiracional en vez de vergonzoso, y Muerte de Rodolfo es parte de esa narrativa. Es historia que se cuenta en corridos, que se dramatiza en series, que se convierte en leyenda donde hermano valiente fue traicionado por enemigos cobardes, narrativa que ignora que Rodolfo era criminal, que había matado, que había destruido vidas, y que fue asesinado por otros criminales en guerra por control de negocio que mata miles. Entonces, cuando hacemos contenido sobre esto, cuando investigamos estos crímenes, tenemos responsabilidad de no glorificar, de no romantizar, de mostrar consecuencias, de recordar a víctimas, no solo a Rodolfo, sino a miles que murieron en guerra que su muerte desató, y de exigir justicia, aunque sea justicia que nunca llegará, porque silencio es complicidad, y olvido es traición a memoria de todos los que murieron. Y
Rodolfo, merece ser recordado. No como héroe. No era héroe. Era criminal que tomó decisiones que costaron vidas, incluyendo la suya, pero merece ser recordado como humano, como persona cuya muerte cambió México de formas que todavía estamos descubriendo, y como símbolo de sistema que está roto. Sistema donde asesinato de hermano de narco más poderoso puede quedar impune, donde miles pueden morir en guerras subsecuentes sin consecuencias legales, y donde gobierno finge que todo está bajo control cuando claramente no lo está, nunca estuvo, y muerte de Rodolfo lo probó. Probó que México es país donde si tienes suficiente dinero, suficiente violencia, puedes hacer lo que quieras. Puedes matar sin miedo, puedes operar sin consecuencias, y puedes construir imperios sobre cadáveres, y esa es verdad que duele. Verdad que preferimos no ver, verdad que escondemos detrás de narrativas de que así es la vida o siempre ha sido así, pero no tiene que ser así. Podemos cambiar, podemos exigir mejor, podemos construir México diferente, pero requiere que dejemos de ser espectadores pasivos, que dejemos de consumir narcocultura sin crítica, que exijamos justicia aunque parezca imposible. Y que construyamos alternativas para jóvenes que ahora solo ven narco como opción viable, porque mientras no haya alternativas reales, mientras narco sea forma más rápida de salir de pobreza, reclutamiento continuará, y violencia continuará, y ciclo nunca terminará. Entonces, cuando cerremos esta historia, cuando terminemos investigación de asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes, pregunta no debería ser quién lo mató. Sabemos quién. Fue Cártel de Sinaloa. Fue Chapo y sus socios que ordenaron. Y fueron sicarios que ejecutaron. Pregunta debería ser ¿por qué siguen impunes? ¿Por qué crimen quedó sin justicia? ¿Por qué miles de muertes que siguieron tampoco tienen justicia? ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Porque si respuesta es nada, si vamos a seguir consumiendo contenido sobre narco mientras fingimos indignación, entonces somos parte del problema. Somos cómplices en sistema que perpetúa violencia. Y sangre de Rodolfo, y de miles que murieron en guerra que su muerte desató, está en nuestras manos también. Esa es verdad incómoda. Verdad que nadie quiere aceptar, pero verdad que necesita ser dicha. Porque negación no resuelve problemas. Enfrentamiento sí. Y necesitamos enfrentar que México que tenemos es México que hemos permitido. Y si queremos México diferente, tenemos que actuar diferente. Tenemos que exigir diferente. Y tenemos que ser diferentes. O aceptar que seguiremos viviendo en país donde asesinatos como el de Rodolfo son rutina, donde violencia es norma, y donde justicia es lujo que solo algunos pueden pagar. El teléfono sonó en plena madrugada. La llamada fue breve. El problema estaba resuelto. Pero en realidad, problema apenas comenzaba, porque ese día no murió solo un hombre, murió el equilibrio. Y México, sin saberlo todavía, estaba entrando en era de violencia de la que nunca saldría. Ese día, en Culiacán, cuando Rodolfo Carrillo Fuentes cayó baleado, México perdió algo más que un criminal. Perdió la ilusión de que violencia tenía límites, de que había líneas que no se cruzaban, de que familia se respetaba. Esas ilusiones murieron con Rodolfo, y lo que quedó fue guerra sin reglas, violencia sin límites, y país que nunca volvió a ser el mismo.